Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, vamos a comenzar esta lectura del día de hoy con una palabra de poder para ti, una palabra hermosa. ¿Listo? Quiero que pienses en esas situaciones que tú tienes ahora y ya mismo tus guías espirituales te van a dar una orientación, un consejo para ti. Bueno, wow, super wow. Te dicen en sueños tendrás revelaciones. Entonces está muy pendiente en estos días de tus sueños, lápiz y papel al lado de tu cama y al cabo de unos... Vamos a ver cuántos días, digamos 4 días, listo, 4 días, al cabo de los 4 días te fijas qué significan esos sueños. Busca en Google, en YouTube, el significado de esos sueños. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Géminis. Le mando un saludo súper especial a mi Normita, que es mi super Géminis. Bueno, listo. Vamos a comenzar nuestras lecturas para dinero, para parejas y para solteritos también. Vamos a comenzar con el dinero. Listo. Quiero invitarte también a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Listo? De esa manera tú nos apoyas, mi querida y mi querida Géminis. Bueno, con relación al dinero, me dicen que hay cierta cuestión legal que tú tienes que ajustar algo. ¿Listo? No te me vayas a dejar manipular porque hay personas que van a querer que tú firmes o hagas o dejes de hacer cosas para su propio beneficio. No, mira, te van a decir solamente por aquí es la solución, a que no, que no. Hay otras soluciones, asesórate legalmente, económicamente, todas las asesorías que tú debas recibir, recíbelas definitivamente para que logres tomar la mejor decisión. ¿Qué les espera a ustedes con relación? Bueno, las cosas se comienzan a mejorar, las cosas se comienzan a componer para ti en este aspecto de tu vida. Sigue con tu trabajo porque esto va a tener un muy buen fruto. ¿Listo? Solamente lo que te digo arriba, no te vas a dejar manipular para hacer o dejar de hacer cosas que no te benefician absolutamente para nada. Cualquier duda que tú tengas, por favor, busca asesoría, ya sea asesoría legal, asesoría económica, lo que tú necesites hacer. ¿Listo? Mira, la lucha tal vez ha sido fuerte para ti en ese aspecto de tu vida, pero yo te digo que todo es poco a poco, que todo sigue avanzando para ti en este aspecto de tu vida y en los demás aspectos de tu vida también. Bueno, solamente esa cuestión que te estoy diciendo. Tal vez hay personas que solamente buscan su propio beneficio y que no se ponen a ver que a veces haciendo ciertas cosas o dejando de hacer otras cosas se perjudican a otras personas. Bueno, que ese no sea tu caso, que no te sientas presionada o presionado a hacer cosas que realmente tú sabes que a la larga te van a perjudicar. ¿Listo? Vamos ahora con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas, aquellas personas que no tienen a nadie, que no piensen en nadie, bueno, que no tienen ningún vínculo emocional con otra persona, ¿listo? Con una pareja o con una expareja. Bueno, para ti te digo, sigue adelante con tu trabajo, es una época bonita, es una época buena para ti. Bueno, en un futuro más bien cercano, mi querida Géminis, aquí hace falta una cartita. Listo, me dice que hay algo relacionado con un dinero en tu familia, que están esperando una noticia. Bueno, la verdad es que esa noticia todavía no sale positiva para ustedes. Hay algo que todavía se tiene que trabajar definitivamente. Es algo que a ti te va a causar como mucha tristeza, como que es algo que habían estado esperando en familia ustedes. Bueno, a raíz de eso tal vez puedas querer tomar acción desesperada para solucionar ese problema, esa dificultad. Te digo que no lo hagas, que más bien tomes una decisión con calma, porque de esa manera desesperada no vas a poder tomar buenas decisiones con relación a esta situación de ese dinero en tu familia. Lo que hagas que sea con razón, ya con conciencia, ¿listo? Algo razonable. No te me vayas a ir por la desesperación, definitivamente. Hay cierta persona con la cual tú tienes un problema, una dificultad que vienes como de hace algún tiempo. Eso es como que dan vueltas y vueltas ustedes en esa discusión. La verdad es que ni el uno ni el otro van a ceder en esa situación. ¿Listo? Alguno de los dos va a tener que ceder para tomar la mejor decisión con respecto a esta situación.
Bueno, la cuestión es hablando y llegando a acuerdos que no perjudiquen a ninguna de las partes o que perjudiquen lo menos posible, algo que sea justo entre las partes que estén en discusión en este caso. ¿Listo? Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. ¿Listo? Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectemos con respecto a tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, los sentimientos de parte de esta persona hacia ti es una cuestión que ya se ha hecho como un quiebre. ¿Listo? Ha sucedido algo bastante serio entre ustedes dos que ha llevado mucho a replantearse a esta persona si continuar o no continuar contigo. No es que no te quiera, sí tiene sus sentimientos por ti, sentimientos bastante fuertes, pero a pesar de eso dice, el amor aquí no es suficiente, hace falta algo más, hace falta, no sé, tal vez compromiso, tal vez hacer muchas cosas más juntos, planear cosas juntos. Es algo como que sí está muy enamorado o muy enamorada de ti, pero que algo le hace falta a esta persona para poder seguir adelante con esta relación. ¿Qué espera de ti? Espera que tú, ¿cómo te digo? Parece que como que miras todo o blanco o todo negro. Listo, como que dices o es por aquí o es por allá, como que no hay ningún otro movimiento para ti. Tienes que mirar que hay diferentes opciones para cualquier problema, para cualquier dificultad, por muy compleja, por muy grave que sea, siempre existen otras opciones definitivamente. Dice tu persona especial que tú eres muy celoso, que eres muy celosa, que eres una persona muy explosiva, que eres demasiado desconfiado, desconfiada y que como que quieres tener a tu persona especial ahí atrapado, aprisionado, aprisionada en una caja de cristal y que nadie te mire, que nadie los mire a ustedes dos. Bueno, recuerda que eso podría ser una lectura en espejo. En un futuro más bien cercano, la desilusión podría ser total. Salen estas cosas negativas, pero no es para que tú te quedes sentado esperando a que las cosas se resuelvan por sí mismo o que te quedes esperando a darme la razón. Es para que tú actúes, para que solucionen las cosas y para que la relación no se muera, ¿listo? Porque esta relación ya está así como en sus cuidados intensivos, pero aún hay una esperanza para ustedes dos. ¿Listo? Si ustedes siguen por esta misma tónica, por esta misma línea que van en este momento, la relación fracasa definitivamente, pero si toman la decisión firme de cambiar, no que porque sea por una semana o no que sea por un mes o unos días o más, no, tiene que ser algo firme, tiene que ser algo que dure en el tiempo, para siempre. Bueno, hay muchas discusiones en un futuro más bien cercano en esta relación, pero todo depende de ustedes, depende de lo que ustedes quieran definitivamente. Si ustedes tienen la oportunidad de irse lejos y ven que realmente con esta persona ustedes van a poder construir algo bonito, algo serio, algo duradero en el tiempo, háganlo, listo, hagan ese viaje porque les podría convenir muchísimo. Lo que hagan que sea razonable, listo, lo que hagan que sea razonable, que sea algo justo para los dos. Tenemos que soñar, sí, tener sueños altos, pero nuestros sueños, por muy altos que sean, por muy alcanzables que parezcan, tienen sus etapas. No siempre logramos a la primera absolutamente todo. Todo tiene su etapa, los estudios, el trabajo, inclusive las carreras. Todo tiene su etapa definitivamente. Hay uno de ustedes dos o los dos son de un genio bastante explosivo. Es momento de solucionar eso. Dices tú, ¿cómo lo hago? Bueno, busca ayuda profesional y mientras lo haces, dedícate a algún deporte, alguna actividad lúdica, algo que te permita a ti canalizar esas energías negativas que desahogas en un momento como de una manera demasiado exagerada, listo, que como que no puedes. Tal vez hay cosas de tu infancia, tuyas y también tu persona especial las pueden tener, que hacen que tengan una ira acumulada definitivamente, listo. Ustedes dos planeen
hagan cosas bonitas, hagan cosas serias entre ustedes dos y verán que van a poder salir de este impasse que estás en este preciso momento. ¿Listo? Dejen a un lado los reproches, dejen a un lado las culpas, corrijan lo que tengan que corregir y avancen y crezcan y sanen esos corazones. Recuerden que cualquier cosa, por ahí están mis perritos, que tú siembres es lo que tú vas a cosechar, definitivamente. Y si hay personas interesadas en que la relación de ustedes se acabe, se terminen, bueno, y si ustedes quieren seguir, lo importante es que exista la voluntad de ustedes dos para seguir, luchen por eso, luchen por seguir adelante. Bueno, si eso es lo que ustedes realmente quieren y no se dejen vencer por cosas que a la larga ustedes dicen, bueno, yo por qué no hice esto, por qué no hice lo otro, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. No, no se queden pensando en eso, háganlo, ¿listo? Hablen con su persona especial y sanen esta relación que ustedes están construyendo. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder para esta relación, lo puedes hacer diciendo, mi pareja y yo sanamos, crecemos y avanzamos. O escribe, hecho está. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Géminis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.